Doctor Palacín, hemos visto su pronunciamiento en las redes sociales acerca de esta detención supuestamente arbitraria del profesor Pedro Castillo. Díganos, ¿qué es lo que ha sucedido? Detállenos este suceso. Mire, Mercedes, gracias por tomar interés en esto. Hay algo muy peculiar en este tema que a otros candidatos, por ejemplo, López Aliaga, cuando se reunió con Hernando de Soto frente al Jurado Nacional de Elecciones, donde habían más de 1.500 o 2.000 personas afuera del jurado, la policía no hacía absolutamente nada, pero ahora que nuestro candidato a la presidencia, el candidato más humilde que está postulando, porque es un hombre que trabaja como profesor de primaria en un colegio de Cajamarca, creo que ahí está el enlace visual, ¿verdad? Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto, sí. Doctor. El candidato más humilde estábamos diciendo. Sí, el profesor Castillo es un candidato, como le digo, de Cajamarca, un hombre del sindicato de profesores a nivel nacional, rondero de las rondas campesinas. Él es un agricultor, de padres agricultores. Entonces, Perú Libre es un partido que nace en la provincia y es el único partido que está compitiendo con otros partidos que sí tienen un origen en la capital. Y vemos que cómo el Estado coacciona a un candidato, al candidato más humilde, a un partido que está surgiendo de abajo, que realmente Perú Libre representa al ciudadano de a pie, al ciudadano del interior del país. Y bueno, y vemos con tanta injusticia cómo fue detenido en la comisaría de Mazuco, que queda aproximadamente a 150 o 200 kilómetros de la capital de Madre de Dios. Vimos cómo la represión policial que representa al gobierno actual reprimen la libertad de proselitismo, porque esto se estaba desarrollando de manera ordenada y en vivo. Estábamos transmitiendo desde la página del profe Pedro Castillo, presidente de 2021. Todos veíamos cómo la gente se adhería al llamado del profesor, escuchaban sus propuestas, todo era de manera muy ordenada, y de repente pues entendemos nosotros que por orden de alguien de arriba, de la policía, hacen que detengan a Pedro Castillo por alterar el orden público. Entonces es muy raro, o sea, ¿por qué, si estaba todo yendo ordenadamente, por qué lo detienen? O sea, si no habían aglomeraciones. Entonces sucedió que frenaron el avance de nuestra campaña. Con nuestra campaña Pedro Castillo la está haciendo por tierra, recorriendo el Perú por tierra, cosa que ningún candidato hace, porque todos se suben a un avión, porque ya sabemos que los partidos tradicionales sirven en muchos de los casos a intereses económicos particulares. Y esa es la situación, Mercedes, que hoy en día el Perú se ve en la coyuntura de que, sí, lo voy a decir aquí en vivo en tu programa, es la pugna, la pelea entre los ricos versus los pobres. Lamentablemente hemos llegado a esto y siempre va a estar la división de la izquierda y la derecha, y eso los peruanos tenemos que cambiar esa forma de pensar. Somos seres humanos los que dirigimos los partidos políticos, y sí, podemos divergir dentro de un partido político, pueden haber diferentes formas de pensar, pero si mi partido, por ejemplo, es de izquierda, no quiere decir de que todos los que estamos en este partido tengamos el mismo lineamiento. Hay gente que tiene pensamiento de izquierda o de centro izquierda o de centro derecha, pero no quiere decir que no podamos estar en un partido de izquierda. O sea, ese pensamiento retrógrada hay que cambiarlo, porque no vamos a permitir que cuando un partido de izquierda quiera surgir en el Perú nos digan terroristas o nos quieran vincular con el chavismo. Eso yo quiero descartar en tu programa y deslindar
Perú Libre no tiene ningún tipo de afinidad con el chavismo o la dictadura que se está viviendo ahora en Venezuela. Eso es repugnante, la verdad. Lo que sucede en Venezuela es que un partido político se alió con las fuerzas militares y han tomado el poder, y ya sabemos los excesos que han habido de lesa humanidad, las desapariciones y las matanzas que han habido. Venezuela es un pueblo que vive un éxodo, o sea, todo el mundo quiere salir de Venezuela, son pocos los que regresan, pero lamentablemente hay que ponernos en los zapatos de los otros, y es una tragedia lo que está viviendo este pueblo hermano de América Latina, ¿no? Lo que sucede con Pedro Castillo es el fiel reflejo de cómo se oprime al pobre, a la gente de abajo, y eso es racismo. Eso no puede suceder en un país tan civilizado como el Perú. Doctor Palacín, ¿qué peligro representa el profesor Pedro Castillo de Perú Libre ante tal magnitud, tal grandeza de partidos políticos donde tienen pues un aparato organizativo pues grande, donde tienen una solvencia económica y un respaldo de aportantes, porque eso es lo que siempre existe, a un profesor que usted manifiesta es humilde, representa al pueblo, que va poco a poco caminando por todos los lugares, no es igual que una persona que tenga una solvencia, un respaldo. Eso es un abuso, porque la discriminación no debe haber, y eso es algo que yo siempre planteo, y de llegada al Jurado Nacional de Elecciones, no puede haber estas campañas realizadas en base a la discriminación, en base al abuso, porque no puede existir. Estamos en un Estado democrático y no me cansaré de decirlo. No puede existir tampoco dónde está el cumplimiento de los pactos éticos, ¿no? Los ataques a los más chiquititos, sobre todo los más chiquititos. El doctor Pedro Castillo aún todavía, pues él no se sabe, es un David, pero podría vencer a un Goliat, porque nada está dicho. Tú sabes, usted sabe, doctor Palacín, que en las encuestas todo puede suceder y el pueblo peruano también podría determinar. Pero déjenlo pues que hagan su campaña, si a los demás, al doctor López Aliaga, a los demás que han salido de sus campañas, mientras cumplan los protocolos de bioseguridad, no debe existir problema. Pero dígame, ¿qué peligro representa Pedro Castillo? Perdón, ¿Representan un peligro realmente? ¿Qué peligro representa actualmente el profesor Pedro Castillo para los partidos políticos tradicionales? Muy buena pregunta, Mercedes. El tema peculiar aquí, en donde radica todo el problema, es que Perú Libre, que va con Pedro Castillo, aclama el cambio de constitución. La constitución política son los lineamientos básicos como se dirige un país. La gente no puede pretender no darle la real importancia a este documento, que es el pilar de toda base normativa en todos los estados del mundo. Los peruanos tenemos que entender que nuestra Constitución sí puede estar mejor redactada, si quiero decirlo con palabras simples. Por los peruanos podemos tener una redacción que vaya acorde y favoreciendo siempre a la persona humana, su vida, en su dignidad, en sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales. El problema aquí radica, Mercedes, en que la Constitución detalla cómo es el organigrama del poder político del Estado. Entonces, si yo te digo, Mercedes, si en el nuevo cambio de Constitución definitivamente va a haber un recorte de ministerios, o sea, la plata que tiene que llegar al pueblo se evapora en los ministerios, y los ministerios son parte del poder ejecutivo, y ese es el problema que tenemos. Es por eso que partidos como el partido de la señora Fujimori defiende a capa y espada el sistema neoliberal implantado por la dictadura de su padre. Es lamentable que otros candidatos no se hayan pronunciado respecto a esto, pero sí, hay partidos como los partidos de izquierda que sí nos manifestamos respecto a este tema, que es de coyuntura nacional, porque no podemos dejar de lado
el tema del cambio de constitución. Es algo que el Perú va a ser un poco difícil, pero vía una asamblea constituyente lo podemos lograr, y en esta asamblea constituyente deben participar los actores civiles, los colegios profesionales, las comunidades campesinas, los sindicatos de trabajadores. Tenemos que redactar una constitución que sea redactada por el pueblo, en beneficio del pueblo. Si tenemos que cambiar el capítulo económico, sí, lo podemos cambiar. Actualmente el sistema que maneja nuestra actual constitución es un sistema de libre mercado, o sea, domina la ley de la oferta y la demanda, y deja al Estado sentado en un banco de oro observando todo lo que sucede. Entonces, yo voy a tomar un ejemplo para explicarlo con naranjas porque la gente lo entiende mejor así. Si nosotros tenemos la posibilidad de cambiar la Constitución, la vamos a cambiar, pero no debemos desviar el tema y perder el enfoque, porque es lo principal que tenemos que hacer aquí, Mercedes. El capítulo económico es un tema muy álgido, es un tema muy complicado, pero yo te doy un ejemplo, porque ya a eso iba. Tarifas planas, por ejemplo, en servicios públicos. Luz, agua y gas. Son 3 temas primordiales. ¿Por qué no podemos tener tarifas por niveles reguladas para la luz y agua? Y el gas, ¿por qué el Estado no puede intervenir y regular un precio, por ejemplo, para el tema del gas o el petróleo? ¿Cómo lo hace Estados Unidos? ¿Por qué lo hacen países civilizados como España, Nueva Zelanda, Australia? En el Reino Unido hay varios países que aplican Lo cual eso. debería de darse acá, doctor Palacín. Así Efectivamente, es. es una pena que los que deberían de legislar en favor del pueblo, o en todo caso realizar una labor en favor de la población, de quienes a la fin y al cabo son quienes los eligen, no lo realicen. Doctor Palacín, un placer haberlo tenido acá en el programa. Muchísimas gracias, Mercedes. Muchas gracias. Es un placer conversar contigo. Gracias. Gracias, ha sido el doctor Palacín para ver este tema de esta detención del profesor Pedro Castillo.